Ahí volví. Hola. Sí, Emanuel. Ahora estamos con Emanuel. Gracias, Fabián. Acá se armó en el chat un lindo debate para charlarlo con vos al final. Bueno, Emanuel, si querés comenzar. Bueno, gracias. Eh, bueno, soy parte, pero igual quiero agradecer tanto a la Universidad Nacional de Moreno como a la de Jaureche por la organización y por todos los que hicieron que este encuentro virtual eh, fuera posible. Gracias a también a los rectores por participar. Eh, a mi rector por citar a Rafa, que es una cosa que nunca hubiese soñado hacía unos años que pudiera pasar en una universidad. Al profe Julio Nefa, que lo veo también por ahí, hola Julio, por participar. Y simplemente las exposiciones que me precedieron, yo creo que fueron al nudo de la cuestión y con una precisión teórica eh, envidiable. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es justamente prescindir de cualquier tipo de precisión teórica y voy a tratar de simplemente hacer afirmaciones que son el resultado de mucha reflexión, pero que si necesitara desarrollarlas, esas reflexiones le llevarían mucho tiempo. En principio me voy a referir al nombre de la charla, que es moneda y soberanía o soberanía monetaria, y voy a hacer algo que metodológicamente es horrible, que es definir qué es la soberanía monetaria por la negativa. Digamos, hay mucha gente que cree que se puede conocer por la negativa. Yo les digo que prueben entrar a una selva sabiendo que no es un león. Digamos, no es una buena idea, porque cuando aparezca el león se los va a comer. Pero yo simplemente voy a definir por la negativa que es no tener soberanía monetaria y me voy a agarrar de un libro de moda recién lanzado, que es el mito del déficit de Stephanie Kilton, que es una demócrata que acaba de publicar algo que es que básicamente dice, de la mano de la teoría monetaria moderna, que Estados Unidos debería dejar de ponerse ese ridículo límite a la deuda de carácter parlamentario y no real. Y en ese sentido, en este libro, hay una cosa interesante. Voy a traducir en simultáneo, así que por ahí no es el mejor castellano posible, pero déjenme compartirles un párrafo. Dice, no todo gobierno disfruta de esta flexibilidad de la política económica, la flexibilidad que da la soberanía monetaria. Algunas naciones han debilitado su soberanía monetaria, ya sea por fijar sus tipos de cambio, ejemplo, Bermuda, Venezuela, Nigeria, abandonar sus monedas nacionales, todos los 90 países de la zona euro, Ecuador y Panamá, o por tomar prestado pesadamente, por tomar mucho dinero prestado en dólares o en otro tipo de monedas que no son la moneda nacional. Ejemplo, Ucrania, Turquía, Argentina. Entonces, uno de los libros líderes, digamos, en este momento, que trata de consolidar el debate sobre la soberanía monetaria en Estados Unidos para ganar una elección, porque el debate de la soberanía monetaria es tan importante como si Estados Unidos puede pagar una segunda ronda de cheques mañana, como si Estados Unidos le puede dar cobertura de salud en el medio de una pandemia a toda su población o no. Define la soberanía monetaria y por excepción dice, ojo, porque países que toman prestado en monedas que no son la propia no tienen tanta soberanía monetaria. Entonces, la pregunta es acá, ¿por qué Argentina no tiene soberanía monetaria? Y uno podría ir acá a eventos. Yo creo que del Rodrigazo para acá, Argentina no tiene soberanía monetaria porque más o menos cualquier persona a pie entiende que si tiene pesos en el banco, o bien se los puede llevar puesto la inflación, o bien se los puede llevar puesto la devaluación, o bien se los puede llevar puesto el banco. Digamos, y todos esos eventos han ocurrido lamentablemente en la historia de la economía argentina, pero acá creo que hay dos eventos que marcan a rajatabla qué significa soberanía monetaria. El primero es, digamos, qué dice la moderna teoría monetaria o las finanzas funcionales, que un poco
se discutía al principio, o incluso otro tipo de teorías monetarias, o el chartalismo, o el dinero estatal, ese tipo de teorías. Bueno, que un Estado, una moneda, digamos, y que básicamente un país tiene soberanía monetaria para, sobre todo, hacer una cosa muy sencilla, que es pagar la deuda que está denominada en la moneda que ese país emite. Entonces, Argentina tiene dos casos anómalos sobre ese evento. Uno es 2001. Digamos, hoy mucho se discutió de las LEVAX, pero el origen empírico de las LEVAX es un momento donde Argentina defoltea la deuda del Tesoro en el año 2000, con el detalle de que esa deuda no estaba denominada en la moneda que Argentina emitía porque estaba en dólares. Entonces, cuando el Tesoro defoltea, lo que hace el Banco Central es decir, necesito un instrumento de política monetaria, no puede estar en cabeza del Tesoro porque acaba de defoltear, lo voy a poner en cabeza del Banco Central. Esto es una cosa exótica. Hay pocos países en el mundo que hacen política monetaria con un bono del Banco Central. Todos los países del mundo hacen política monetaria con un bono del Tesoro. Ahora, en ese caso, se justifica la decisión de haber defolteado porque el problema es que la deuda del Tesoro estaba denominada en dólares. Ahora, déjenme ahora sí compartir acompáñenme a ver esta triste historia, digamos, que es el evento reciente que explica por qué a Argentina le está costando tanto tener soberanía monetaria. Miren, simplemente voy a hacer un repaso de una película triste, que es la película de Los 4 años de Cambiemos. Así, esta es la dinámica de las reservas internacionales de la República Argentina. Cambiemos asume con 24.000 millones de dólares de reservas y dice, no te quejes, la dupliqué. Dupliqué la cantidad de reservas que hay en el Banco Central. Entonces uno diría, bueno, qué buena noticia, salvo que te olvidaste que le pediste 47.000 millones de dólares de deuda neta al mercado extranjero, prácticamente toda en moneda extranjera, y además le pediste 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario, con lo cual la próxima vez que un gobierno venga a ofrecer duplicar las reservas, por las dudas, digamos, no gracias. Ahora, ¿cómo engancha esto con la soberanía monetaria? Déjenme reconstruir un poco esta historia, porque el evento al que me voy a referir empieza el 28 de agosto del año pasado. El 28 de agosto del año pasado, ante esa corrida cambiaria que se manifiesta en que el último crédito, el último desembolso que nos da el fondo se fuga rápidamente, el Estado argentino toma una decisión exótica, que es defoltear la deuda en pesos. Y defoltea la deuda en pesos para evitar cortar una corrida cambiaria. Porque, dice en ese momento el ministro Hernán Lacunza, cuando el mercado se dé cuenta que Argentina no tiene que pagar la montaña de vencimientos en pesos que viene por delante, eso va a calmar el mercado y va a cortar la corrida cambiaria. Se hace eso, la curva de abajo son los depósitos en dólares en los bancos. Cuando se decide reperfilar, lo que se hace es agregarle a la corrida cambiaria una corrida bancaria, digamos. Y esto, la corrida cambiaria solo se corta cuando Argentina decide poner un cepo de $200, que fue una digamos, recalibración del cepo de $10.000 que tuvo Argentina en septiembre. Digamos que al gobierno anterior le llevó la curva de aprendizaje para entender que en vez de tener un cepo de $10.000 por persona, tenía que tener un cepo de $200 por persona, fueron nada más que 10.000 millones de dólares de reservas que se cayeron, digamos, que se perdieron. Entonces, ¿por qué es tan importante recuperar la soberanía monetaria que hirió de muerte el gobierno anterior, defolteando una deuda en pesos? O sea, lo único que sobra en Argentina son pesos. Y fuimos a defoltear una deuda en pesos para no poner un control de cambios. Para básicamente no poner un control de cambios, no porque pensáramos que eso iba a afectar a la lluvia de inversiones que nunca llegó, sino porque era una bandera política no tener un control
de cambios. Ahora, ¿por qué es tan importante recuperar esa soberanía monetaria? Porque el 11 de diciembre de 2019 la discusión entre los economistas era que había que reperfilar, o sea, volver a defoltear la deuda en pesos. Sin embargo, el actual gobierno tomó otra decisión, que es agarrar una deuda que cotizaba 30 de paridad, empezar a pagarla y llevarla a lo que es hoy, a cotizar a 90 de paridad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que Argentina intenta reconfigurar y recuperar un mercado de pesos, un mercado de deuda en pesos? Uno diría, si me acompañan con la definición original, para recuperar la soberanía monetaria. O sea, como decía recién Fabián, para subir la deuda en pesos y bajar la deuda en dólares. Quiero mostrarles por qué. Porque, miren, esto es básicamente la historia de la pandemia. La línea Bordeaux, que llega al 17.4, es la tasa Badlar. La línea del medio es la tasa de política monetaria. Y la línea de arriba es la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial. Como ustedes bien sabrán, el gobierno entra a la pandemia pensando que lo que había que hacer era política monetaria tradicional, política monetaria expansiva, bajar la tasa. Cuando hace eso, produciendo un desarme del ELIX, el mercado se llena de liquidez, eso presiona a la baja todas las tasas, al punto tal que la tasa de corto llega a valer 0%, la tasa intradiaria, y eso, lejos de reactivar el crédito, lo que hace es subir la brecha cambiaria, al punto tal de que el contrato con liquidación llega a valer 125 pesos. Uno diría, ¿qué importa el dólar paralelo? No tiene importancia. ¿Qué importancia tiene el dólar paralelo que sube como consecuencia de haber bajado la tasa? Básicamente la importancia que tiene es esta. Miren, esto es un gráfico muy sencillo. En naranja está el valor del contrato con liquidación medido a la derecha, a la izquierda está la variación diaria de reservas del Banco Central. Como ustedes verán, cuando arranca la cuarentena, Argentina se comporta con el clásico, digamos, escenario recesivo, donde Argentina, cuando hay recesión, le sobran dólares. Arranca la cuarentena, el Banco Central en promedio compra 44 millones de dólares por día. ¿Hasta cuándo? Hasta que el desarme del ELIX baja la tasa y la baja de tasa sube la brecha. Cuando el contrato con liquidación supera los 100 pesos, el Banco Central empieza a perder reservas, le empieza a pegar palos a la brecha, la baja un poquito, pero incluso tiene que tomar una decisión tan onerosa como suspender de facto las importaciones con la comunicación 70-30. Eso dura un rato, pero mientras sigue la incertidumbre con el dólar paralelo, sigue la caída de reservas. Con lo cual, importa o no importa el dólar paralelo, importa y mucho, porque básicamente, dejo de compartir y vuelvo a ustedes, porque básicamente lo que ocurre cuando uno tiene un control de cambios es que empiezan a funcionar en la economía argentina dos mercados cambiarios y uno no puede ser tan demente de defender la flotación administrada en un mercado y la libre flotación en el otro. Porque al final del día hay un canal de transmisión entre el mercado paralelo y la variable más importante de toda la economía argentina, que son las reservas del Banco Central. Entonces, tomando un poco tal vez lo que decía Fabián, exagerándolo, Fabián decía, hay que generar que el rendimiento en dólares de los activos domésticos sea sistemáticamente positivo. Sí, estoy acordando. O sea, que las inversiones en pesos le ganen a la devaluación. Yo lo voy a decir en criollo, hay que generar un consenso heterodoxo para subir la tasa. Lo voy a poner en estos términos, voy a exagerar. ¿Por qué? Porque creo que en Argentina ocurre una paradoja. Nosotros muchas veces les enseñamos, de la mano de manuales que no sirven para nada, a los alumnos, que la política monetaria expansiva es bajar la tasa y que la política monetaria contractiva es subir la tasa. Cuando en el año 2018 Sturzenegger empezó a subir la tasa, yo lo que siempre dije es que estaba haciendo política expansiva. Porque si funciona el canal tasa tipo de cambio, ocurre la paradoja que en economías como la Argentina, la política monetaria contractiva termina siendo expansiva y la política monetaria expansiva termina siendo contractiva. O sea, lo que estoy diciendo es que vos subís la tasa y hay un montón de gente que se indigna. ¿Por qué? Porque se encarece el crédito. Es la misma gente que te dice que los bancos no prestan. Entonces uno le diría, escúchame, si los bancos no prestan, ¿qué mierda te molesta que subamos la tasa? Pero bueno, les molesta.
Entonces, la cuestión es cuando vos subís la tasa, lo que pasa es que se calma el dólar, y cuando se calma el dólar, mejora la distribución del ingreso. ¿Mejora de una manera sostenible? No, porque nos hacemos ricos en pesos, pero también en dólares. Entonces, algunos nos compramos zapatillas, otros se compran celulares, otros se compran autos, otros se van a viajar al exterior. Entonces, no es que estoy diciendo hay que subir la tasa al infinito de manera tal que la economía se expanda, sino lo que estoy proponiendo, después de mucho pensarlo, es que acá hay una especie de sesgo matriz insumo producto en las políticas de desarrollo que parece ignorar o que parece pensar que el dinero es neutral. Porque estoy seguro que hay un montón de economistas que nos están viendo que dicen lo que hace falta es reconstruir la matriz productiva de la Argentina. Y yo lo que creo es que sin reconstruir la moneda no hay matriz productiva posible. No es posible pensar en sustituir un tornillo si no tenemos estabilidad monetaria y cambiaria. No hay tecnología, ni hallazgo, ni capacidad productiva que nos vaya a salvar de la inestabilidad que afecta a la economía argentina, del Rodrigazo a la fecha, y que no ha hecho, no ha hecho nada más que empeorar, con un desvío muy claro de Argentina respecto de la región, que si tuviera que tomar lo que aportaba Fabián de la diferencia de la economía argentina vis a vis las economías latinoamericanas, diría que en esta época, en los 2000, todos los países hicieron política fiscal expansiva, los únicos que hicimos política monetaria de dilapidación de nuestra moneda fuimos nosotros. El resto de los países se preocupó de cuidar su moneda. ¿Podemos descansar en la tasa? La enseñanza reciente indica que no. Entonces, yo tengo para esto una metodología muy sencilla, que es probar, intentar, pregonar a favor de una política monetaria de palo y zanahoria, que es una política monetaria, diría, muy sencilla. El palo es el control de cambios. ¿Querés comprar dólares? No podés. La zanahoria es una tasa de interés en pesos que le gana el tipo de cambio. No podés comprar dólares, pero si te quedás en pesos no perdés. ¿Cuánto tiempo puede tardar esto en funcionar? Mi impresión, no menos que 10 años. Eso es lo que puede llevar reconstruir una moneda nacional. Eso es lo que le llevó a Brasil empezar a emitir deuda en reales después de la hiper de finales de los 80. Y eso es lo que puede hacer que en Argentina haya alguna vez una generación entera que apueste al peso y no pierda. Porque claramente todos tenemos un hermano mayor, un papá, un abuelo, un tío, un cuñado, un primo, que se lo llevaron puesto o con la tablita, o con el rodrigazo, o con el bonex, o con el corralito, o con el corralón. Tenemos para esto, creo yo, y con esto termino, una ventaja coyuntural. Como mostraba Mariano, el coronavirus es el único evento en la historia de la humanidad que sube la demanda de pesos. Todos los otros eventos la bajan. Pasa algo en Turquía, baja la demanda de pesos. Pasa algo en Estados Unidos, baja la demanda de pesos. Le va bien a Brasil, baja la demanda de pesos. Le va mal a Brasil, baja más la demanda de pesos. Bueno, el coronavirus genera una cosa exótica, que es que la gente se queda con más billetes, la gente se queda con más dinero a la vista, la gente se queda con más plazos fijos, y si subís un cachito la tasa, se queda todavía más con plazos fijos. Y creo que si estamos de acuerdo en que hay que buscar un consenso heterodoxo para subir la tasa ahora, a posteriori tenemos que encontrar un consenso heterodoxo para subir la tasa todavía más en la pospandemia. Me parece que si Argentina quiere estar tranquilo, aumentando su paquete económico para combatir el coronavirus, no puede hacer eso sin tener una política monetaria consistente. ¿Es la tasa la única solución o una solución suficiente? De ninguna manera, porque si a eso le metes un default, es un problema. Si a eso le metes una corrida, es un problema. Si a eso le metes una devaluación, es un problema. Pero diría que es condición necesaria, no suficiente. Soberanía monetaria es que tengamos por alguna vez un jubilado
que quiera un bono del Tesoro en pesos, ser +3 y no un billete dólar guardado en el colchón. Muchas gracias.